llegó al país en el 1940. Ese fue el primer grupo que llegó aquí a la comunidad de Sosúa. Y vinieron los años siguientes. Hubo grupos que vinieron después del 40. En mi caso particular, mi abuelo vino en el año 1954. Yo no viví el Holocausto, pero es un tema que me toca duro, porque yo veía a mi papá sufriendo tanto. En el viaje nos topamos con un barco que se había partido en dos y los marineros estaban flotando en el agua y el barco de nosotros rescató a esos marineros. La República Dominicana es el primer país y la única país en el mundo que en 1938, después del encuentro de Evian, abrió puertas a los refugiados judíos que tenían que escapar de los nazis en Alemania. Es una historia que tiene sus orígenes, fundamentada en una promesa divina. Para poder contarla tenemos que remontarnos a varios pasajes de la historia, comenzando en el tiempo del patriarca Abraham. Pero la historia que vamos a contar hoy da su inicio en el 1940, para la época del Holocausto. La población judía tuvo que emigrar desde el continente europeo hasta el Nuevo Mundo. Fueron pocas las naciones que le abrieron las puertas. Prepárate para recibir una entrega más de todo sobre los judíos en RD. Descienden de los israelitas y los israelitas descienden de los hebreos y los hebreos tienen su origen en el patriarca Abraham, que fue llamado por Dios. Abraham vivía en un sector que se llamaba Ur de los Caldeos, en la antigua Mesopotamia. Todavía no existía Canaán, pero no como pueblo de Dios, sino un lugar que habitaban los cananeos. Dios le promete un hijo a Abraham. Y Abraham, esa promesa se tardó mucho, porque ya Sara estaba un poquito mayor de edad. Y entonces Sara se desespera y convence a Abraham de que tengan un hijo con la esclava Agar. Y exactamente tuvieron un hijo que se llamaba Ismael, que es de donde descienden todos los árabes. Sin embargo, Dios, que no guarda rencor, le cumplió la promesa a Abraham. Y entonces ahí nació Isaac, que es de donde viene entonces la descendencia de los hebreos, que es Abraham, Isaac y Jacob. Por eso la Biblia habla del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú aunque eran gemelos, Esaú era el primogénito. Era el que tenía el derecho de primogenitura en Israel en aquellos tiempos bíblicos. El derecho de primogenitura era muy importante. Pero lo mismo había sucedido con Ismael, que era el primogénito, pero no era la promesa. Entonces, ¿qué pasó con Esaú? Que él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Eso trajo como consecuencia que Jacob utilizara artimaña para quitarle la primogenitura. Y entonces su madre Rebeca le aconsejó que fuera donde su padre Isaac, y le hicieron un guisado y ahí fue bendecido. Isaac bendijo a Jacob como el primogénito de los hebreos, y de ahí descienden toda la descendencia de los judíos. ¿Por qué? Porque a Jacob se le cambia el nombre y se convierte en Israel. Entonces de ahí viene el nombre de Israel, y de ahí todos los hijos de Jacob entonces son los hijos de Israel. El mismo relato bíblico cuenta de que Jacob, huyéndole a su hermano Esaú porque le había robado su primogenitura, se trasladó a Mesopotamia de nuevo, donde era el papá, y allí se encontró con Labán, que tenía dos hijas, Raquel y Lea. Jacob se enamoró de Raquel, perdido, y trabajó 7 años allí en los ganados y la cosa. Trabajó 7 años por Raquel, pero el papá, Lea era la mayor, el papá le dio la mayor
Y entonces a él trabajó por la menor, que era de la que él estaba enamorado. Y entonces le dijo, trabájame otros 7 años por Lea. Esas 2 mujeres, junto con su sierva, que eran denominadas esclavas, fueron las que parieron 12 hijos, 12 no, 13 hijos, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Por eso es que de los hebreos nacen los israelitas, y de los israelitas nacen los judíos que descienden de la tribu de Judá. Dentro de los 12 hijos de Jacob, había uno que se llamaba Judá, que aunque no era el primogénito, era el mayor, y fue el que cogió el mando cuando su hijo Rubén, que perdió la primogenitura, que fue pasado a los hijos de José. Entonces este muchacho cogió el mando de los hermanos, este muchacho Judá, y de ahí es que vienen todos los judíos de descendencia en descendencia, porque entonces viene la tribu de Judá, que es a lo que el Señor le entrega el reinado de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl, y el verdadero rey ungido por Dios fue el rey David. Entonces David era hijo de Isaí, Isaí era hijo de Obed, y Obed era hijo de Ru y de Bob, que descendían de los moabitas. Ru descendía de los moabitas y Bob era un israelita, la carta cabal, que era de la tribu de Judá. Entonces ahí vienen los judíos. Luego el reino se divide en 2. Cuando la muerte de Salomón, se divide en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba compuesto por Judá y Benjamín, y el reino del sur por las otras 10 tribus perdidas. Y entonces la tribu de Judá, que se quedó con la parte de Jerusalén, es lo que hasta hoy en día le llamamos los judíos. En el momento que Cristo viene, que es crucificado, en el año 70 después de Cristo, después que ellos crucifican a Jesús, entonces el Imperio Romano, comandado por el general Tito, se mete allí al templo de Jerusalén, matan niños, mujeres y ancianos. Entonces los judíos son esparcidos por todo el mundo. La comunidad judía en Sosúa es pequeña, o sea, en el sentido de que estamos hablando de 80 años aproximadamente de su llegada aquí, desde el año 1940 hasta esta fecha. Pero la comunidad siempre se ha visto como una comunidad laboriosa, que trajo grandes aportes al desarrollo de la industria lechera, ganadera, agrícola. Y por supuesto, en estos tiempos en el que Sosúa tuvo un desarrollo turístico incalculable, los judíos han hecho también su parte importante porque han sido parte del desarrollo del mismo. Hoy nosotros tenemos espacios que fueron utilizados en aquellos años por la comunidad judía en las industrias que le describí anteriormente, pero hoy, por ejemplo, son inversiones inmobiliarias. Entonces, en el país, en Sosúa, en el mundo, pienso que todos los judíos de Sosúa son vistos con buenos ojos porque trajeron a esta comunidad el desarrollo y la prosperidad. Mis padres emigraron de Europa en 1939. Mi papá estuvo en campo de concentración, mi mamá consiguió visas y pudieron emigrar a Shanghái. En 1947, cuando comenzaron a venir los comunistas a China, había una oportunidad, la guerra se había terminado, había una oportunidad de emigrar, y mi papá vio en un periódico que hay una colonia judía en un país que él no conocía ni sabía dónde estaba, pero dice, voy para allá. Y nos fuimos en un barco americano, un barco modificado de militar, se llamaba el General Gordon. Vinimos a Sosúa, estoy hablando de 1947, creo que fue en marzo del 1947. Y nada, mi papá, que nunca había visto una vaca, ni era campesino ni nada, bueno, comenzó a ser finquero. Llegamos aquí, a él le encantó el sitio. Era primitivo, claro, y no había teléfono, aunque las casas sí tenían luz y tenían agua. Así que, pero nos asignaron a una finca
con 10 vacas, un mulo, una carreta y un caballo. Mira, yo creo que todos los que de alguna manera u otra tenemos descendencia judía, tenemos momentos de tristeza, de dolor, sin tener que haber vivido esos tiempos difíciles y sin tener que ver dónde estemos viviendo. Nos ha tocado en el corazón hechos muy tristes. Todos perdimos familiares en la persecución del Holocausto, en la masacre provocada por Hitler en aquellos años. Y mi papá siempre me contaba lo que vivieron mis abuelos, que fueron escenas muy, muy tristes, cómo perdieron sus padres, que fueron mis bisabuelos. Hasta cuando vemos una película relacionada con el Holocausto, nos toca muy fuerte, porque estamos hablando de que prácticamente toda una raza o toda una comunidad, independientemente de la religión, aunque obviamente estamos hablando de judíos, perdieron la vida. ¿Y de qué manera perdieron la vida? O sea, yo pienso que hemos vivido una frustración muy grande. Aquí también en Sosúa nosotros conocimos judíos que de alguna manera u otra provocaban situaciones de mucha sensibilidad, de dolor, de tristeza, por hechos que ellos mismos vivieron y que le pasaron a familiares suyos de manera muy directa. Todos hemos sido tocados por aquellos hechos tan lamentables que de alguna manera u otra nos relaciona con todos los judíos. El asentamiento de los colonos no fue fácil, ya que necesitaban un periodo de adaptación al clima y las labores agrícolas, porque en su mayoría provenían de culturas urbanas y ocupaciones liberales. En el 1944, el asentamiento en Sosúa comenzó a prosperar a medida que los colonos se centraban, más que en la agricultura, en la cría de ganado y en la producción de mantequilla y queso. Con el tiempo, muchos empezaron a emigrar hacia otros destinos y el tamaño de la comunidad fue disminuyendo. Era 1939, todavía Hitler no había hablado de la solución final, que era matar a todos los judíos, sino quería deshacerse de los judíos, y si tenían visa para salir, pues él los dejaba ir sin ninguna pertenencia, pero que se fueran. Y mi papá, en ese tiempo, China aceptaba judíos y estaba abierto, y mi mamá consiguió 2 visas y se fueron, no juntos, pero separados, y se encontraron otra vez en China, en Shanghái. Yo nací en Sosúa, hija de padre israelí, que vino aquí en el año 1961, que vino a visitar a mi abuelo, que ya había llegado en el año 1954, que también vino al país a visitar unos familiares que habían llegado en el primer grupo de refugiados en el año 1940. El primer grupo llegó al país en el 1940, ese fue el primer grupo que llegó aquí a la comunidad de Sosúa. Obviamente, unos años después fueron llegando otros grupos que ya tenían familiares que habían llegado aquí desde entonces, y vinieron los años siguientes. Hubo grupos que vinieron después del 40. En mi caso particular, mi abuelo vino en el año 1954 con toda su familia desde Israel, y unos años después vino entonces mi papá a visitar a su papá, que ya estaba aquí, y obviamente decidió quedarse y formar aquí en Sosúa una familia. Mis abuelos murieron no sabemos dónde. Un hermano de mi papá murió no se sabe dónde, porque esos también fueron los nazis que lo buscaron y los llevaron a campos de concentración, y a los viejos los mataban, o a los que no estaban muy bien en ese tiempo también ya no les servían para trabajar y los mataban. Así que mi papá no sabe lo que le pasó ni a su familia, ni dónde están enterrados, ni nada. Aquí fuimos recibidos magníficamente, o sea que el dominicano es muy hospitalario y aquí no sentimos ninguna presión de ningún antagonismo ni nada. Crecimos aquí en Sosúa en absoluta libertad. El ser niño aquí en Sosúa fue magnífico, porque en aquel tiempo uno podía estar en la calle desde la mañana hasta la noche. Aquí no había peligro ni nada. Y nosotros podemos decir que aquí no hubo ningún problema que no haya sido el de una buena convivencia, tanto de los dominicanos como de los judíos. Y nosotros no podemos hablar
de que aquí hubo persecución local, de que hubo antisemitismo, de que por el hecho de ser judíos fueron rechazados. No, absolutamente falso es eso. Aquí encontraron una comunidad dispuesta también a trabajar en colaboración con aquellos que llegaron aquí a hacer una ciudad más próspera. Inmediatamente a su llegada, construyeron una escuela, para ese entonces llamada Cristóbal Colón. Hoy lleva el nombre del Colegio Luis Hess, dirigida por Miguel Ángel Rivera, quien nos dio un pequeño recorrido por las instalaciones. Otro detalle que creo que es de relevante es que ese zinc viene en la importancia de esta área de madera. Esta es original. Esa era la escuela original. La institución, cuando abrió sus puertas, apenas tenía una matrícula de 42 estudiantes y solo se aceptaban de nacionalidad judía. Hoy es abierta para todo el público. Es que ese zinc que hay en esa parte es original. Cuando digo original, fue desde su construcción. Y ese zinc es difícil cortarle un pedazo, aún con todo ese tiempo. Es muy difícil cortarle un pedazo. Las instalaciones conservan muchas de sus partes intactas, pese a que han pasado más de 60 años de su construcción. Detalle que llena de orgullo a los docentes que trabajan en el lugar. Con relación a la docencia impartida luego de la llegada de la pandemia, la institución supo adaptarse correctamente con la educación a distancia, la cual, y según las propias palabras de su director, ha sido un éxito total. Los judíos no sufrieron ninguna persecución política, ninguna. Y aparte de eso, tú sabes que en el mundo entero hay antisemitismo, aquí no hay. Yo nunca puedo decir que alguien me dijo, judío sucio o algo así, nada de eso. Aquí siempre nos admiraban, nos respetaban y había un respeto mutuo tremendo. Y llegamos a ser dominicanos, yo soy dominicano, que la República Dominicana fue el único país que aceptó judíos en aquel tiempo. Y debemos estar muy agradecidos sobre eso. Muchas veces me preguntan, ¿y qué creen ustedes de Trujillo? Bueno, yo le digo, cuando uno se está ahogando y alguien le tira un salvavidas, tú no te pones a preguntar cuáles son sus ideas ni nada. Tú te agarras del salvavidas y tú te salvas. Así que no era para nosotros criticar a Trujillo, aunque claro, yo tengo mis ideas y no hay duda que fue un dictador y todo eso, pero para nosotros nos salvó. En mi caso particular, yo soy dominicana, nací aquí, de padre israelí y de madre dominicana. Y yo veo a Israel como mi segunda patria. He tratado de aprenderme su himno nacional, donde quiera que vea una bandera israelí, la siento como si sintiera una bandera dominicana. Y definitivamente, yo creo que todos los judíos en todas las partes del mundo se sienten israelíes. Se sienten que son parte de esa nación y en mi caso particular así yo siempre lo he sentido y mi familia también. Aquí también hay un lugar muy exclusivo para los que ya descansan en paz, su cementerio, en donde solo los descendientes de los judíos tienen su última morada. En este lugar hay tanta historia como en muchos otros espacios. Por ejemplo, el dictador Rafael Leónidas Trujillo,
quiso donar los terrenos para que sean utilizados con estos fines, a lo que esta comunidad se negó y pagaron por las tierras. La tradición se hace sentir. Al ver las tumbas, observamos que hay piedras sobre ellas. Esto es como símbolo a los judíos que morían en el desierto durante su éxodo a la salida de Egipto, que eran enterrados bajo la arena y colocaban piedras como muestra de promesa de que regresarían por ellos. Sabe, en la historia de la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron perseguidos y tuvieron que buscar escapar de Europa. Entonces, Sosúa se forma una comunidad, se establece una comunidad de judíos, en la década del 40, fruto de esa persecución. Entonces, ellos llegaron de Europa, de diferentes países, principalmente Alemania, Austria, Polonia, Checoslovaquia. Entonces, la República Dominicana, en el 1938, cuando se hizo la conferencia de Evian en Francia, convocada por Estados Unidos, para buscar una solución al tema de los refugiados, se convocó para esta conferencia, y esa conferencia realmente resultó ser un fracaso porque la mayoría de los países del mundo, por no decir todos, cerraron sus puertas más todavía. La República Dominicana fue en esa conferencia el único país que hizo una oferta concreta de aceptar hasta 100.000 refugiados judíos. Entonces Sosúa es producto de esa oferta, que a raíz de eso se firmó un acuerdo entre la República Dominicana y el Jewish Joint de Nueva York, creándose así una organización que se llamaba la DORSA, Dominican Republic Settlement Association, que fue la encargada de hacer toda la infraestructura y crear toda la organización para que todas las condiciones estuvieran para poder recibir estos refugiados y poderlos establecer en la República Dominicana. Fíjate, mi papá vino en 1940 desde Alemania. Tenía 22 años cuando llegó aquí. Tuvo que dejar a su mamá y a su papá, ya no pudieron salir en ese momento, aunque 2 años después sí lo pudo traer.
Fue un tiempo muy difícil. Tú sabes que el holocausto acabó con toda la familia casi. Más de un 90% de la familia se murieron en campos de concentración. La abuela de mi papá murió en el campo de concentración. Su hermana, su cuñado, tías, tíos. O sea, un exterminio casi completo. Mira, la abuela de mi papá, cuando ellos tienen que venir para acá, y entonces dice qué van a hacer con la abuela. No puede viajar por la edad, tenía 92 años. Entonces organizaron, la pusieron en un asilo de ancianos y pagaron todo lo que había que pagar para que la atendieran bien. Una semana después que está en el asilo, la sacan a campo de concentración y la matan. Los judíos, cuando llegaron a República Dominicana, los judíos que vinieron a Sosúa, porque tenemos que aclarar también que judíos han llegado a República Dominicana posiblemente desde la época de Cristóbal Colón. O sea, han habido judíos en República Dominicana desde hace mucho tiempo y se pueden ver también en muchos apellidos dominicanos que son de origen judío. Pero específicamente con la comunidad judía de Sosúa, que llegó en el 1940, el primer grupo, cuando se vinieron a esta región y al principio se dedicaron a la agricultura, pero esto sembrando tomates y cosas así. Pero eso no resultó, no había manera de mercadearlo y también fue al principio cuando llegaron que obviamente debían aclimatizarse, conocer la cultura. Imagínense Sosúa en la década del 40, que no había nada, que tampoco estaba cerca, su ciudad más cerca era Puerto Plata, que también era un evento llegar ahí, o sea, aunque era cerca, pero no era que estaban en una ciudad, estaban en el campo. Entonces, ellos se dedicaron, después muy pronto se dieron cuenta de que podían establecer una colonia ganadera. Entonces se estableció una comunidad que se orientó hacia la ganadería, la producción de leche y carne, y de ahí surgió también inmediatamente la creación de dos industrias, que fueron la lechera y la ganadera. Porque muchos de ellos tuvieron que irse, no se adaptaron, y el dolor de la familia, y después se encontraron con otros familiares en Estados Unidos y se fueron para Estados Unidos. Pero fue un tiempo difícil. Mi papá enfermó en un año 13 veces de malaria. Eso era enfermo, hasta que un tío del mío se fue para la Ciénega. Era un científico. Duró 2 meses interno allá, buscando un antídoto para acabar con la malaria. Y así pudieron sobrevivir de eso. Somos judíos, quiere decir que nuestra religión es la religión judía, esa es la religión que practicamos, pero ser judío no es simplemente una religión. Es a veces un poco complicado para nosotros mismos definirnos, pero realmente es la pertenencia a un pueblo, porque no es solo la religión, envuelve cultura, envuelve una historia, envuelve muchas cosas. Entonces, pues nosotros pertenecemos al pueblo de Israel, que no es lo mismo que una nacionalidad, no tiene que ver con una nacionalidad, tiene que ver con Israel como pueblo en donde cada judío que está repartido por el mundo entero tiene esa conexión, independientemente. Yo soy dominicana. Mi nacionalidad es dominicana, nací en República Dominicana, he vivido toda mi vida en República Dominicana y soy dominicana. Pero lo quizás diferente que tengo es que soy judía. Soy dominicana, pero soy judía y pertenezco al pueblo de Israel, pero no tengo nacionalidad israelí. O sea, la gente se confunde muchas veces porque ya eso es Israel visto como un país, pero nosotros pertenecemos a lo que es el pueblo de Israel a nivel global. Y obviamente está ligado a Israel, pues claro que sí. En los judíos de Sosúa la parte religiosa también fue una parte importante de su vida, y una prueba de ello es nuestra sinagoga, que fue construida
prácticamente un año después de ya ellos estar asentados en Sosúa. Entonces, la sinagoga es una sinagoga pequeña, de madera, muy calurosa, y es donde hemos celebrado desde 1940 todas nuestras actividades religiosas. La historia de este poblado comenzó a escribirse donde se encuentra el Museo de la Herencia Judía. Aquí se guardan, se preservan e interpretan los objetos originales relacionados con los refugiados judíos que son parte integral del legado de esta localidad. Es una interesante exposición que pude apreciar y a través de ella conocer la historia de esta colonia y su herencia en el país. Cientos de fotografías, artefactos y utensilios de la época nos traen esos momentos que cuentan una de las fases más difíciles y al mismo tiempo felices que pueblo alguno pueda vivir. Nuestro museo abrió con una exhibición fotográfica primero, era una galería, o sea, digo una galería abierta, con una exhibición fotográfica. Luego en el 2002 inauguramos la exhibición que está hoy, pero que está en mal estado. Una exhibición ya más completa, con objetos, documentos, fotos, pero ya esa exhibición está para ser cambiada. Entonces estamos ya en planificación de crear la nueva exhibición del museo. Pero aparte de eso, nosotros hace un año y pico, casi 2 años, aplicamos para el fondo del embajador de Estados Unidos, que es un fondo que ellos otorgan a entidades como nuestro museo para ayudar a la preservación. Entonces nosotros tenemos ahora más de un año trabajando en nuestros archivos, digitalizando y catalogando todo el material que está en el archivo. Entonces eso es un trabajo sumamente importante porque el museo, el corazón del museo, el museo es realmente sus archivos. Entonces, una vez terminado este trabajo de preservación, entonces vamos a entrar ya con lo que es la parte de difusión de la historia, en donde entra la exhibición, que ya es abrir al público para que poder contar la historia y todo el que quiera conocer la historia pueda visitar también el museo y conocer de ella. Yo no viví el Holocausto, pero es un tema que me toca duro, porque yo veía a mi papá sufriendo tanto y hablando con nosotros se ponía a llorar. Él no entendía por qué pasó toda esa cosa. Yo a veces no entiendo por qué pasan las cosas, pero sé que Dios tiene un propósito en cada acto de nuestra vida. Cuba le cerró la puerta. Le prepararon el viaje, lo equiparon todo. Entonces cuando llegaron a Cuba, le bajaron toda la maleta y todas las cosas. Pero cuando iban a bajar ellos, lo devolvieron para los campos de concentración al exterminio. Y una vez vinieron unos convertidos cubanos y hicimos un servicio en la sinagoga que teníamos y ellos le pidieron perdón a mi papá por el hecho que hicieron los cubanos en ese momento. Y ellos lloraron, mi papá lloró como un niño. Eso fue una emoción muy gratificante. Ver esa abertura de corazón para pedir perdón. Todos tenemos que pedir perdón en momentos. Y qué más mejor momento de ese de poder encontrarse dos naciones y pedir perdón por lo que otros hicieron. Aquí en Sosúa, como
hemos escuchado, estamos en un lugar ideal para conmemorar la historia. La República Dominicana fue el único país del mundo que declaró su voluntad de recibir a judíos perseguidos de Europa. Muchos de los descendientes de los judíos originalmente vinieron a Sosúa, ahora tienen posiciones prominentes en la sociedad dominicana. Han creado comunidades vivas y activas. Estoy muy feliz de poder decir que todos lo que he encontrado hasta ahora han mostrado una actitud muy positiva. En el mundo prevalece un aumento de la xenofobia y del racismo. Sobre todo en tiempos de pandemia, se busca un culpable. Los espíritus malignos del pasado aparecen hoy con una nueva cara. Y justo ahora, en estos momentos difíciles, nos vemos confrontados con la incertidumbre y el miedo. Y el miedo a lo que nos depara el futuro. Y lo que alimenta este miedo son el racismo y el odio que nuestra canciller Angela Merkel llama veneno. No vamos a permitir que este veneno se introduzca dentro de nosotros, pues estamos unidos hoy como dominicanos, israelíes, marroquíes, alemanes. Nadie nos está persiguiendo, aquí nadie nos está metiendo en un horno de fuego, aquí nadie nos está injuriando o criticando por la religión o por raza. Aquí es un país bendito, aquí vivimos blanco, prieto, amarillo, no importa la religión, todos somos hermanos, nos queremos y nos cuidamos, y cuidamos al extranjero. Cuando llegaron aquí a Sosúa, el pueblo dominicano los recibió. Hablemos un poco de lo que significó el recibimiento del único país en el mundo que le dio asilo a los judíos, a Israel, luego de estallar la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero decir lo que siempre estoy mencionando con gran orgullo. La República Dominicana juega un rol muy importante para el pueblo judío. La República Dominicana es el primer país y la única país en el mundo que en 1938, después del encuentro de Evian, abrió puertas a los refugiados judíos que tenían que escapar de los nazis en Alemania. En esta época,
Lo que firmó en esta época Trujillo era para 100,000 judíos. Lamentablemente llegaron alrededor de 1,000, algunos dicen 2,000. Yo tengo un amigo, muy buen amigo, Dr. Herbert Stern, que está investigando ahora la época de los judíos aquí en la República Dominicana. Pero lo más importante es decir que, como dice en la Biblia, si salvaste la vida de una persona, es como salvaste todo el mundo. Y para entender qué es para nosotros, para entender qué es esto, dar mano en la época más oscura del pueblo judío, es algo que yo personalmente nunca no voy a olvidar. Yo puedo decir que en el Museo del Holocausto en Israel hay un lugar dedicado para la República Dominicana. Este lugar y este honor que la República Dominicana merece. Yo soy hijo de sobreviviente del Holocausto, que mi papá nació en Hungría y él tenía que escapar cuando lo llevaron a la mamá de él y papá de él cuando él tenía 13 años. Y cuando nosotros hablamos sobre la época más oscura, nosotros hablamos, por ejemplo, en esta foto, aquí, ustedes pueden ver que el muchacho que está aquí es mi papá. El muchacho que tiene la estrella, lamentablemente esta foto no es tan claro, pero no importa, la vida es clara. Y lo que hay aquí, esta estrella amarilla, es estrella que decir, tú eres judío, todos tienen que saber, tienes que tener miedo. Y esto, nosotros, gracias a Dios, mi papá ahora está en Israel, y tiene 90 años y vive. Pero tratar de imaginar que en esta época, cuando él tenía 13 años, él tenía que escapar, él tenía que luchar la vida, él tenía que, en minutos, desaparecieron el papá de él y el mamá de él, él quedó solo. Al final llegó a la Tierra Santa, al final llegó a Israel. Para mí siempre cuando estoy hablando sobre estoy así. No vamos a olvidar y no vamos a olvidar a nuestros hermanos dominicanos, nunca, nunca. Hay un voto especial que República Dominicana dio en las Naciones Unidas para que Israel fuera un Estado. Sí. ¿Cómo asimiló eso el pueblo de Israel? La República Dominicana fue uno de los primeros países que votó para la creación de Israel y también es parte, creo que es parte del error histórico entre los dos países. Y la República Dominicana en este voto inmediatamente pusieron la mano arriba, decir sí, estamos a favor de la creación del Estado de Israel y claro que nunca nos vamos a olvidar esto. Fue un rol muy importante, especialmente para entender que el pueblo judío que hasta en este año no tenía realmente donde vivir. Estuvimos en diferentes países del mundo y a partir de este momento el mundo para nosotros ya cambió y gracias a Dios ahora nosotros podemos influir en manera positiva al mundo, en todo lo que es Israel hoy, en la tecnología, en la innovación. Y si me permiten, yo puedo también dar un ejemplo pequeño, pero como hoy Israel cambia vida de personas en el mundo. El pueblo judío conoce en sentido general, la población conoce de los aportes de República Dominicana hacia el pueblo. Claro, primero sí conocen, segundo, en el Museo del Holocausto, que es uno de los más importantes del mundo, que está en Israel, hay un lugar muy grande, muy importante, que es dedicado para la República Dominicana. No solo en los colegios estudiamos, pero no solo ahí en Israel, también en diferentes países en el mundo, también lo que yo estoy haciendo aquí en el país y siempre, en cualquier lugar que me voy. Ayer, por ejemplo, reuní con el ministro de Salud. Cuando empezamos, yo quiero decir, señor ministro, antes de empezar sobre el trabajo, sobre temas comunes que tenemos con hospitales de Israel, con hospitales de la República Dominicana, quiero decir una cosa, quiero decir gracias al pueblo dominicano por el gesto
que hicieron en 1938. Y después continuamos con las palabras. Palabras y también sobre los asuntos de trabajo. En cualquier lugar que yo me voy a los colegios, me voy a los campos, me voy a los empresarios, en cualquier lugar que me voy para dar una charla, y no todos conocen la historia, estoy diciendo, hermanos, párate un momentito. Antes de empezar, puede ser que ustedes no conocen todo. Yo quiero decir algo. Yo estuve hace algunos días en casa de orfanato, en Agua. Y ahí habían alrededor de 30 niñas. Antes de empezar de hablar cómo no perder la fe, de mirar al futuro, de luchar y seguir adelante, de estudiar con el apoyo que nosotros podemos brindar, yo quería decir, por favor, ustedes tienen que entender que es para mí estar aquí. Mi papá también fue, y él estuvo en casa de orfanato, y gracias a Dios él está hoy en Israel y tiene éxito. No tienen que perder la fe y tienen que escuchar lo que la República Dominicana hizo para Israel, y algunos de ellos no sabían de esta historia, y por eso para mí es muy importante mencionar en cualquier lugar que me voy. Muy importante. ¿Entiende usted, hablando espiritualmente, que Dios tiene algún propósito con la República Dominicana que no ha sido revelado? ¿Lo tienen ustedes en conocimiento? Nosotros creo que esta conexión histórica con la República Dominicana e Israel, hoy, por ejemplo, estoy tratando no solo de hablar sobre la historia, estoy tratando de ver que nosotros, ¿dónde estamos juntos? ¿Cómo no olvidamos uno a otro? Y un ejemplo muy pequeño que yo puedo decirte cuando hablamos de salvar vida. Nosotros, cuando yo llegué a Israel, yo trajo aquí un equipo para detectar cáncer de cuello uterino y donar al país. ¿Sabes, para no hacer las cosas muy largas, qué es este equipo? Salvavida. Nosotros terminamos hace un mes el primer pase del proyecto de chequeo médico por alrededor de 10,000 mujeres, y puedo decirte que alrededor de 26% de ellos detectamos sospechosos de cáncer, pero lo bueno es que podemos salvar la vida. ¿Por qué? Si hay conocimiento, si hay la tecnología que existe, que en este momento es tecnología israelí, nosotros podemos ayudar, dar resultados en 15 minutos y también dar seguimiento en el proceso de tratamiento. Entonces, aquí hay algo de arriba entre las relaciones. Aquí hay algo de arriba en la gestión de agua, porque yo vengo de un país donde no hay agua. 68% de Israel es desierto y podemos vender agua al mundo. Por eso estamos aquí, en la República Dominicana, con todas las autoridades, de ver exactamente cómo podemos dar nuestra mano y seguir adelante. Y hace algunos días yo doné otro equipo que produce agua de la humedad. Y las personas dicen, ¿cómo puede ser agua de la humedad? Yo tengo un título para la República Dominicana, regalo de Dios. Es importante señalar que hoy solo aproximadamente 30 de las familias judías originales permanecen en Sosúa. Hasta el 1980, la ciudad era aún totalmente judía. Sin embargo, con la apertura del Aeropuerto Internacional de Puerto Plata a 4 millas al oeste de Sosúa, el pueblo se ha convertido en uno de los destinos de playa más importantes del país. Estos lazos, y no mencioné, becarios que se van a Israel, empresarios que quieren invertir en el país, expertos que vienen aquí al país en diferentes áreas. Estos son los lazos, y estos lazos lo mandó de arriba. El Dios poderoso que está arriba, ya, Él dio este señal hace muchos años atrás, y somos, de mi parte, somos país hermanos.
¿Usted conoce a alguna persona de las que vinieron en el 1940? Sí, claro. Yo conozco, claro, algunos de ellos todavía viven en Sosúa, pero quiero contar algo muy interesante. Cuando yo estuve con el canciller en Israel hace 1 año y medio, acercó al canciller un señor israelí que yo no conocí, mayor de edad, dio la mano al señor canciller y el señor canciller, muchas gracias. Y el canciller respondió, no, ¿por qué muchas gracias? Yo soy sobreviviente del Holocausto. Yo viví en Sosúa, yo llegué a Sosúa, viví en Sosúa en la época más oscura en mi vida. Gracias a Dios, después yo emigré a Israel, yo tengo familia, yo tengo nietos, yo tengo hijos, bisnietos, todo. Gracias a la República Dominicana, yo vivo, y no solo que yo vivo, yo tengo familia, y es gracias a usted. Creo que parte de la historia, primero, yo no puedo sacarme de la historia personal de mi familia, ¿ok? No puedo sacarme, porque siempre cuando hablan sobre la historia y sobre lo que pasó y sobre Sosúa y sobre refugiados y sobre, siempre yo tengo que pensar en mi familia, y no solo a mi familia y mi papá, que yo tengo también que pensar. Yo tengo aquí un amigo, el doctor Herbert Chen, que está aquí, que él, la familia de él llegó, salió de Alemania antes de la guerra, llegó a la República Dominicana, pero gran parte de la familia de él, por lo menos, por ejemplo, mataron los nazis en Alemania. Entonces, si me preguntas dónde toca a mí, estoy tratando de imaginar en esta época oscura, estoy tratando de imaginar niños que no saben qué pasó con los padres, con las madres, con todo lo que hay alrededor, y en esta época lo vean un luz que llegó de arriba, y esta luz para nosotros era la República Dominicana. El ser humano dominicano para mí es un ejemplo. Para mí, yo quiero decir que cuando estoy diciendo que este país es regalo de Dios, cuando estoy diciendo que en este país hay riqueza natural, yo quiero decir a mis hermanos dominicanos, en este país hay riqueza humana. Esta riqueza humana, gracias a Dios, encontró con el pueblo judío hace muchos años atrás, y nosotros lo agradecemos. Yo quiero decir a todos mis hermanos dominicanos que vivimos ahora en una época muy difícil. Vivimos en una época de la pandemia, vivimos en una época que lamentablemente perdimos amigos, perdimos miembros de familia, perdimos mucho. Pero creo que recibimos un señal de arriba, recibimos un señal del Dios poderoso que dice, miren, tranquílate un poco, no te olvides tu vecino, no te olvides sus amigos y su familia. Yo tengo mucha fe, yo soy muy optimista. Yo mencioné antes que empezamos que, por ejemplo, mi papá, que tiene 90 años, él me dijo, mira, para mí la época de la pandemia es nada. Lo que yo pasé durante la Segunda Guerra Mundial, yo quiero decir a todos mis amigos dominicanos que la pandemia sí puede llevar lamentablemente vida, puede dañaros un poco, pero no puede llevar la belleza de la República Dominicana. Y los turistas van a regresar, la vida va a regresar, y lo más importante, no perdemos la fe. Y otra vez, muchas gracias de todo mi corazón para todo lo que el pueblo dominicano hizo para el pueblo judío. Dios lo bendiga a todos los dominicanos.